Llegamos al capítulo 25, hermanos, de nuestra serie de sermones en el libro de Hechos. Y el Señor ha sido bueno. Y para poder dar una pequeña introducción y contexto, mencionarles que desde el capítulo 21 hasta este capítulo 25, nosotros vemos que una y otra vez quieren matar al apóstol Pablo por predicar el Evangelio. En medio de estos capítulos hay un gobernador que se llama Félix. Y Félix se entrevista con Pablo en varias oportunidades, pero postergó una decisión de culpabilidad o de soltarlo porque tenía la esperanza de que Pablo le pagara un soborno. Desde esos tiempos nosotros vemos cómo el dinero mueve las cosas. Por algunos temas políticos, diversos temas políticos, el emperador romano, el emperador César, envió un nuevo gobernador llamado Festo. Y es aquí donde comienza nuestra historia. Y como son varios versículos los que vamos a leer, los voy a invitar que vayamos leyendo mientras vamos avanzando en los puntos. Pero mantenga su Biblia abierta en el capítulo 25 y vamos a leer los versículos 1 al 21. ¿Ya? Pero los vamos a leer mientras Hechos 25 del 1 al 25. ¿Ahí sí, hermano Horacio? Ya no me escuchaba el hermano Horacio. Pero para aquellos que gustan tomar nota, el propósito del sermón de este día es apasionarnos por el Evangelio. Apasionarnos por el Evangelio, mis hermanos. Que reviva la pasión en nuestros corazones. Y el tema es, entonces, en medio de la dificultad. En medio de la dificultad debemos hacer tres cosas. Buscar la integridad, confiar en la providencia de Dios y observar la salvación. Leamos entonces, para irnos a nuestro primer punto, los primeros 12 versículos, que dice así. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. ¿Qué vemos aquí, mis hermanos? Para resumirlo un poquito. Vemos que los judíos hablan con el gobernador Festo para traer a Pablo desde Cesarea a Jerusalén, pero esto con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Matarlo. Festo dice que está custodiado en Cesarea y que allá debe ser juzgado. Pero debido a la presión que los judíos le hicieron a Festo, Festo trata de congraciarse con ellos y trata de convencer a Pablo de que pida ser trasladado a Jerusalén para ser juzgado por él. Pero Pablo dice: yo estoy aquí debo ser juzgado,
porque no soy culpable de nada. Y me gustaría enfocarme particularmente en este punto en el versículo 8, que dice lo siguiente: alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. La justicia y la rectitud son fundamentales, mis hermanos, para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque reflejan la naturaleza santa y recta de nuestro Dios. Nosotros podemos estar convencidos que las Escrituras manifiestan que Dios es justo, que Dios es recto en todas sus obras y pensamientos. Y como Él es justo y como Él es recto, nos llama a vivir de acuerdo a su justicia. Nuestra tarea como hijos de Dios es imitar a nuestro Dios, que nos llamó a ser, yo sé que sabe, Dios nos llamó a ser santos, a ser santo en todo nuestro ser. Y esto involucra nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Hermanos, el ser santo involucra todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Lo pensamos porque nuestro corazón nos dice que debemos pensar tal cosa? ¿Qué pensamos acerca del matrimonio? ¿Pensamos lo que las Escrituras nos dicen? ¿Qué pensamos acerca de ser miembro de una comunidad? ¿Nos dejamos llevar por lo que nuestro corazón nos dice o por lo que la palabra de Dios manifiesta en las Escrituras? Ser santo en palabras sencillas quiere decir apartados del pecado para nuestro Señor. Tenemos entonces que anhelar tener una vida sin pecado. Tenemos que tratar de batallar por nuestra pureza, para vivir en santidad. Lo que el apóstol Pablo nos está invitando, mis hermanos, nos está diciendo, es que la santidad debe ser una marca en nuestras vidas. Una marca en nuestras vidas. La santidad debe ser un sello de nuestra salvación. ¿Eres realmente un creyente? Tienes que trabajar y practicar la santidad. Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Estamos realmente demostrando que hemos sido salvados? Solo piensa en tu actuar. Piensa en tus pensamientos. Piensa en las cosas que salen de tu boca. Piensa en las que son tus convicciones y decisiones. Y pregúntate si realmente estás demostrando que has sido rescatado por nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santo como yo soy santo. Sed santo como yo soy santo. Y esto, mis hermanos, no es una invitación que tú puedas tomar o dejar. Es un mandato, es una obligación. Si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, debes trabajar la santidad. Y la santidad se debe notar en ti. Con esto, mis hermanos, no estoy diciendo que no batallemos con el pecado, que no fallemos. Vamos a fallar, vamos a pecar todos los días de nuestra vida hasta que Cristo regrese. Es una verdad. Pero eso no significa que porque vamos a pecar y porque vamos a fallar, debemos simplemente dejar que nuestro pecado crezca y nuestro mal comportamiento sea lo que mostramos a los demás. El mandato que tenemos es que debemos ser santos para mantener un compañerismo íntimo con nuestro Dios. Pero no podemos tener un compañerismo íntimo con Dios que es santo a menos que también nosotros seamos santos. Y una relación íntima con nuestro Dios
es el mayor bien que podemos disfrutar. ¿Por qué las Escrituras nos llaman una y otra vez desde el Antiguo Testamento, mis hermanos, a que trabajemos nuestra santidad? ¿Por qué el Señor nos pide que nosotros trabajemos nuestra santidad? ¿Por qué los apóstoles escriben una y otra vez que debemos mortificar nuestros pecados para estar más cerca del Señor? Porque estar más cerca del Señor es lo mejor que podemos vivir y disfrutar, mis hermanos. Y si a ti no te apasiona tener una relación más íntima con Dios, debes preguntarte entonces si realmente has sido llamado por el Señor. Porque ese deseo debe estar. Algunos los tendrán más fuertes, otros un poco más débiles, pero el deseo debe estar. Muchos estudiosos de la Biblia se contentan con aprender los idiomas, las grandes explicaciones teológicas, las grandes formulaciones teológicas, y se contentan en poder saber la diferencia entre ser amilenial, postmilenial, premilenial. Se contentan en saber, poder describir qué es supralapsario e infralapsario. Yo sé que muchos de ustedes saben el significado de esas cosas. A lo mejor algunos no. Y se alegran. Y se alegran de saber idiomas. Y se alegran de memorizarse textos. Pero nunca llegan a conocer a Dios realmente. ¿Es bueno conocer idiomas? Claro que sí. ¿Es bueno estudiar teología? Por supuesto, mis hermanos. ¿Es bueno escuchar predicaciones? ¿Nutrirte cada día? Claro que sí. Lo hemos dicho incansablemente. Pero todas estas cosas deben ayudarnos a conocer más al Dios de la Biblia. Si no, no sirve de nada. Si no, no sirve de nada. De nada sirve que tú sepas teología. De nada sirve que tú sepas idiomas. De nada sirve, mis hermanos, que tú vengas y participes de todas las actividades si todas esas cosas no te hacen conocer más a Dios. Y disfrutar más al Dios de la Biblia, no al ídolo que te has creado en tu corazón. Muchos solo han experimentado vidas moralistas. Y ser moral no significa ser santo. Ser moral no significa ser santo. No mentir, no robar, no adulterar para parecer buena persona no es vivir una vida en santidad. Venir todos los domingos a la iglesia no necesariamente significa que estás trabajando en tu santidad. Saber de conceptos teológicos no necesariamente significa que estás trabajando en tu santidad. Ser el pastor de la iglesia no significa que necesariamente estás trabajando en tu santidad. Vivir una vida en santidad es depositar todo lo que somos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Trabajar nuestra santidad es hacer la voluntad de nuestro Señor, aunque no nos guste, aunque sea difícil. Es morir cada día, mis hermanos, para que seamos menos nosotros y para que Cristo viva en nuestras vidas. Nuestro buen comportamiento no es solo una cuestión de moralidad, es una cuestión de fe. Es un fruto de nuestra relación con Dios. Mis hermanos, si abandonamos nuestra relación con el Señor y si abandonamos la preocupación que debemos tener de trabajar nuestra santidad, vamos a pecar. Vamos a vivir en el pecado. Yo no sé si ustedes escucharon que hace poco, hace como una semana atrás, se publicó de que el pastor Steve Lamson confesó adulterio. Y hace poco salió la noticia de que estuvo 5 años en una relación con la mujer que adulteró. Y durante esos 5 años siguió predicando, siguió enseñando. Y personas lo escuchaban y se arrepentían. Y personas lo escuchaban
y daban gracias por lo que enseñaba. Esto, mis hermanos, nos levanta una bandera roja. Yo puedo estar parado hoy delante de ustedes, mis hermanos, y aún así no trabajar la santidad. Aún así vivir en pecado, en mi intimidad. Yo puedo enseñarles a ustedes hoy y aún así estar viviendo una doble vida en pecado y lejos del Señor. Oremos a nuestro Dios. Velemos como iglesia. Velemos como comunidad, mis hermanos, para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. El buen comportamiento tiene muchos impactos en la vida. Glorifica a Dios. Nuestro buen comportamiento es un testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Nuestra vida en santidad es un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No podemos ser la misma persona que éramos cuando no teníamos al Señor. Los demás nos deben ver. Hermanos, yo sé que estamos siendo todavía santificados, que estamos siendo levantados, que la santidad es un camino. No somos modelos terminados de santidad, pero los demás deben ver en nosotros cambios. Y si hemos pecado, porque pecamos, mis hermanos, todos los días, y si ustedes conocieran lo que hay en mi corazón, seguramente no me quisieran escuchar nunca más, porque soy pecador, porque fallo constantemente. Pero eso no es una excusa para que yo siga pecando y siga desobedeciendo la palabra de nuestro Dios. El impacto del buen comportamiento influye a los demás. Debemos ser ejemplo de buen comportamiento para que los otros vean la luz de Dios en nuestras vidas. Para que los otros nos observen y digan por qué esa persona es especial o diferente. ¿Por qué está feliz en medio de las dificultades y los problemas? La santidad impacta, mis hermanos, y nos da paz y tranquilidad. Amén, ¿no? Estamos hablando de buen comportamiento, Luquita. Nuestro buen comportamiento nos trae paz y tranquilidad al corazón. En medio de la dificultad debemos buscar entonces la integridad. Pero no solo esto, sino que también debemos confiar en la providencia de nuestro Dios. Les invito a que puedan escuchar o acompañarme en la lectura a los versículos 13 al 17, que dice: pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Recuerden que Festo era el gobernador. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, el gobernador anterior, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. En medio de las dificultades debemos confiar, mis hermanos, en la providencia de nuestro Dios. Nosotros hemos visto a lo largo de Hechos cómo Pablo una y otra vez ha sido perseguido, ha sido maltratado. Llevaba 2 años prisionero en donde todavía no lo acusaban o no le daban una condenación. Y Pablo seguía fiel. Pablo seguía confiando en que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. La invitación, mis hermanos, en esta sección es que podamos confiar realmente en la providencia de nuestro Dios. Y para aquellos que se preguntan qué es providencia, me gustaría poder
leer a Juan Calvino en La institución de la religión cristiana, libro 1, capítulo 16, que define la providencia de Dios. Y dice: la providencia de Dios es el cuidado y gobierno continuo que Él ejerce sobre todas las criaturas, para conservarlas y dirigirlas hacia su fin, según su sabiduría y benevolencia infinitas. Hoy es necesario que hablemos de un tema que es esencial en la vida del creyente: la confianza en Dios en todo tiempo. El Salmo 62, versículo 8 dice: confía en Dios en todo tiempo. Oh pueblo, derrama tu corazón delante de Él. Confía en Dios en todo tiempo. Y me gustaría que puedas hacer una pausa y que puedas pensar en tu vida. Cierra los ojos solo por un momento, solo si quieres. Y escucha la pregunta: ¿estás confiando en Dios en todo tiempo o estamos dejando que las circunstancias nos controlen? ¿Estás confiando en Dios en todo tiempo o estás dejando que las circunstancias te controlen y gobiernen tu corazón? La confianza en Dios, mis hermanos, no es solo una emoción. La confianza en Dios no es solo una emoción, es una decisión que debemos hacer todos los días de nuestras vidas. Es una convicción radical, mis hermanos. Por eso el salmista en el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me falta. Y esa, mis hermanos, es una expresión, una declaración de confianza plena en el Señor. Todo lo tenemos en Dios. No necesito nada más que a Dios a mi lado. Noé confió en Dios y fue bendecido. Abraham creyó en la promesa de Dios y recibió bendición. Job confió en Dios y fue bendecido. Los apóstoles confiaron en el Señor, en la soberanía, en la providencia de Dios y fueron bendecidos. El tema es que nosotros tenemos un mal concepto de lo que es ser bendecido. Nosotros creemos que ser bendecido es que todas las cosas nos van a salir bien. Nosotros creemos que ser bendecido es que no vamos a enfrentar la enfermedad o los problemas o las dificultades como padres o en el matrimonio o como hermanos. Nosotros creemos que ser bendecido es que el dinero siempre alcance y sobreabunde. Y eso no es ser bendecido, mis hermanos. Es bueno. Ser bendecido en las Escrituras es tener una relación con nuestro Dios y confiar que en todo lo que Él hace es bueno y es perfecto, porque Dios es bueno y porque Dios es perfecto. La mayor bendición que tenemos, mis hermanos, es poder decirle a Dios, Padre. La mayor bendición que tenemos, mis hermanos, es que Dios, el Todopoderoso, nos dice hijos. Eso es ser bendecido. Pero ¿qué podemos aprender de estos ejemplos bíblicos? Que debemos tener una fe inquebrantable. Debemos creer en Dios sin dudar. Creer en Dios sin dudar, mis hermanos. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos bíblicos? Que debemos cultivar una paciencia perseverante. No es solo confiar en Dios sin dudar, sino también es esperar en Dios en medio de las pruebas. No es solamente saber, ya, Dios es bueno y todas las cosas que Él hace son buenas. También debemos, mis hermanos, ser perseverantes en nuestra paciencia y saber que Dios tiene un propósito para hacernos pasar por las tribulaciones, por las angustias, por los dolores, por los conflictos. Dios tiene un propósito. ¿Qué podemos aprender de estos ejemplos bíblicos? Que debemos tener una sumisión total. Y yo sé que esta palabra tiene una connotación negativa, sobre todo en nuestra cultura, porque creemos que sumisión es ponernos
como algo sin valor. Por eso que a la esposa le cuesta o comprende de forma equivocada la sumisión al esposo. Porque cree que la sumisión al esposo es que el esposo es más que la esposa. Y esa no es la sumisión bíblica. En estos ejemplos nosotros podemos hallar una sumisión total. Todos los personajes bíblicos aprendieron que sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios nada, hermanos. Nada podemos hacer. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos bíblicos? A tener una gratitud constante. Debemos estar agradecidos por la providencia de Dios. ¿Conoces a tu Dios? ¿Qué podemos decir de Dios? ¿Que Dios es bueno? ¿Que Dios es amor? ¿Que Dios es perfecto? ¿Que Él es el soberano? ¿Que nada ocurre sin que Él lo determine? Si creemos todas estas cosas, ¿por qué tememos? ¿Por qué alegamos contra Dios? ¿Por qué lo cuestionamos? Si creemos que Dios es el soberano, ¿por qué nuestro corazón se entristece cuando estamos pasando por tribulaciones? Si creemos en la providencia de Dios, ¿por qué vivimos una vida amargada, mis hermanos, como cristianos? No dejemos que las dudas y los temores nos controlen. No dejemos que las dudas y los temores nos controlen. Yo sé, hermano, que esto no es fácil. Yo sé que esto no es fácil. Y algunos que me conocen más íntimamente, sabrán por todo lo que yo he pasado. Pero mis circunstancias, tus circunstancias, no son la verdad bíblica. Su palabra dice que Él es bueno. Su palabra dice que Él es soberano. Su palabra dice que Él todo lo que hace es bueno y perfecto, mis hermanos. Y aunque nuestras circunstancias griten todo lo contrario, debemos permanecer fieles en su palabra, no en nuestras emociones, no en nuestras circunstancias. Cuando creas que Dios no está junto a ti, convéncete a través de su palabra de que Él está contigo y nunca te abandona. No dejemos, hermanos, que las dudas y los temores nos controlen y nos hagan dudar de lo que sabemos, de lo que las Escrituras nos revelan. No dejemos que las pruebas y las tribulaciones nos desanimen. No dejemos que la incertidumbre y los cambios que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando nos confundan. Oremos a nuestro Dios, estudiemos la palabra, compartamos con otros creyentes, alabemos y adoremos a nuestro Dios porque Él se lo merece. La confianza en Dios es un llamado a vivir una fe, una vida de fe y de confianza en Él. Es un reflejo de nuestra relación con Dios. Oremos al Señor. Señor, ayúdame a confiar en ti en todo tiempo para que pueda vivir una vida en paz y en tranquilidad. Oremos, mis hermanos, por otros, para que el Señor no haga que decaiga su corazón. Alentémonos, mis hermanos. David cimentó su fe en la soberanía de Dios. Por eso supo que no fallaría en su misión de conquistar al gigante filisteo. A través de la fe, a través de confiar en la providencia de Dios, David vio lo que los demás no pudieron ver.
¿Cómo podemos adquirir esa fe? Esa confianza en la providencia. Recuerda las victorias pasadas. David recordó cómo siendo un joven, el Señor lo libró de las garras de los leones, de las zarpas de los osos. Hermanos, es necesario que cuando estamos pasando por esos malos momentos, recordemos lo bueno que ha sido Dios en otras etapas de nuestra vida. Cuando los problemas se reúnen para darte un súper golpe y dejarte tirado en el suelo, es necesario que recordemos cómo Dios nos ha levantado en nuestros momentos. Es necesario recordar cómo a lo mejor no tenías qué comer, no tenías dinero y golpearon a tu puerta y te dieron una bendición. Debemos recordar cómo Dios ha sanado a seres queridos o incluso a nosotros mismos. Debemos recordar cómo hemos sentido la presencia de Dios en otras áreas, en otras etapas de nuestra vida. Debemos recordar, mis hermanos, quién es el Señor y la relación que hemos tenido con Él. ¿Cómo podemos adquirir esta clase de fe? Rechaza las palabras de desánimo. ¿Ustedes creen que en el campo israelita los soldados estaban alentando al joven David? Los soldados se burlaron. Su familia lo desechó. El rey Saúl dudó de lo que podía ser este joven. ¿Ustedes creen que si él hubiese escuchado y creído las palabras que le decían todos, hubiese hecho lo que hizo? Él encontró el ánimo que necesitaba en Dios, en las promesas del Señor, en lo que el Señor le había revelado. ¿Cómo podemos adquirir esa clase de fe? Respáldate en el poder de Dios. David no necesitó, a pesar de la gran diferencia, no necesitó una lanza o una jabalina para derrotar a Goliat. Necesitó fe y creer que Dios era el que tenía el control de todas las cosas. ¿Recuerdan cuál es la frase de guerra cuando se enfrenta con Goliat? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Y qué pasó? Dios proveyó la victoria. La confianza en Dios, mis hermanos, es importante porque es contagiosa, porque inspira a otros. La confianza en Dios trae vida y esperanza, mis hermanos. Por eso somos invitados constantemente a que en medio de las dificultades debemos confiar en la providencia de nuestro Dios. Pero para confiar en la providencia de Dios, debemos también observar nuestra salvación. Versículos 18 al 22. Si alguien lo tiene, le pido que lo pueda leer, por favor. ¿Algún voluntario? Katy, del 18 al 22. Estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá se juzgaron de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Gracias, Katy. La acusación que le hacían al apóstol Pablo es sobre, versículo 19, ahí nos vamos a detener, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. En más de una ocasión, en esta serie de sermones, hemos mencionado la importancia de creer y defender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Hemos mencionado que no solo es un evento de creencia religioso, sino que es un evento histórico y que tiene muchos fundamentos. Pero en esta ocasión me gustaría detenerme en otra área importante, que tiene que ver con el porqué de la muerte de nuestro Señor. Porque para que haya resurrección, tuvo que haber muerte. Y les quiero preguntar, ¿por qué Jesús tuvo que enfrentarse a la cruz? Cuando piensas en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿El sufrimiento? ¿Los azotes? ¿Las espinas? ¿Los golpes? ¿El que le hayan dado a beber vinagre? ¿Que se hayan reído de él? ¿Que hayan repartido sus ropas? Lamentablemente el romanticismo que nosotros encontramos en la literatura o en el cine nos han hecho creer que lo importante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo son los sufrimientos de su cuerpo. Por otro lado, la teología liberal enseña que lo importante no es si este hecho ocurrió o no, que lo importante es el mensaje que hay en el fondo. Nada más herético que eso, mis hermanos. En la cruz ocurre algo que no somos capaces de describir fielmente con nuestras palabras. La cruz de Cristo es más que dolores. La cruz de Cristo es más que sufrimientos, mis hermanos. Allí ocurre algo que sobrepasa nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Por eso el apóstol Pablo y todos los apóstoles se esforzaban en predicar a Cristo y a este resucitado. Como reformados, como presbiterianos, creemos en una doctrina que se llama depravación total, la cual enseña que nuestro ser, nuestra naturaleza se ha distorsionado y que por lo tanto todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestro corazón, nuestra mente, siempre son tendientes al mal. Y encontramos montones de textos bíblicos que respaldan esta doctrina. Algunos de los más conocidos es Isaías 64:6. Nuestras obras son como trapo de inmundicia. Y no vamos a entrar en detalle qué es un trapo de inmundicia. Romanos 5:12 dice, por Adán el pecado pasó a todos los hombres. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Podemos concluir, mis hermanos, entonces que la humanidad sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Que el mundo sin Cristo es aborrecedor de Dios, tendientes al mal, porque su corazón lo único que quiere hacer es pecar. Pero Jesús, quien es la luz del mundo, estaba rescatando de esa oscuridad a su pueblo, dándonos luz y vida espiritual para poder amarlo, para poder confiar en Él, para poder trabajar en nuestra santidad, para ser más como el Señor. Hoy es el día que el Señor te ha regalado para que te arrepientas de tus pecados, para que salgas de la oscuridad de la esclavitud de tus pecados, para que reconozcas que Cristo es Señor y Salvador. Hoy es el día que comiences a compartir la importancia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No desperdicies este día. No desperdicies este día para comenzar a observar lo que realmente significó la agonía de nuestro Señor Jesucristo. Él, mis hermanos, murió llevando nuestras transgresiones. Él murió llevando los pecados de su pueblo, sufriendo el castigo divino de nuestros pecados. Él fue abandonado por Dios y molido bajo la ira de un Dios santo y justo. Él pagó el precio que tú y yo debíamos pagar y que no íbamos a ser capaces, mis hermanos, de pagar nunca.
Marcos 10:45 nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la cruz, mis hermanos, el declarado santo, santo, santo por el coro de serafines, se hizo pecado. En la cruz, mis hermanos, el creador de los cielos y la tierra, se hizo pecado. En la cruz, mis hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y solo una aclaración. Cristo no se hizo pecado por tener un carácter manchado, o porque Él realmente haya desobedecido la palabra de Dios, sino que se volvió pecado como resultado de la imputación de nuestra maldad hacia su persona, por lo cual fue considerado culpable ante el juicio de Dios. Y solo un ejemplo práctico para aquel que no sabe qué es la imputación. Piensa que este vaso son todos nuestros pecados de la humanidad. Jesucristo tomó este vaso y se lo bebió por completo, satisfaciendo la ira y la justicia de nuestro Dios, quedando este vaso ahora limpio. Y por este otro lado, toda la justicia de nuestro Señor, este vaso que eran nuestros pecados, fue traspasado a Jesucristo. Y todo lo bueno, toda la obediencia de nuestro Señor fue traspasada a sus hijos. Así fue como nuestro Señor Jesucristo cargó con nuestros pecados y como toda su justicia fue también imputada a nosotros, sus hijos, para que podamos llamar a Dios nuestro Padre, para que podamos disfrutar de sus bondades y bendiciones, para que podamos confiar en su providencia y para que podamos trabajar en nuestra santidad como hijos que están agradecidos de todo lo bueno de nuestro Señor. Que Cristo se haya hecho pecado es una verdad incomprensible para nosotros, mis hermanos. Y cuando pensamos que no se pueden decir palabras más oscuras contra Él, el apóstol Pablo nos lleva hasta el fondo de la humillación, hasta el fondo de lo que realmente fue el desamparo de Cristo, llevando el título más infame que aparece en la carta de Gálatas 3:13. El maldito de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo se volvió lo que nosotros éramos para poder redimirnos, para poder rescatarnos de lo que nosotros merecíamos, la ira santa y justa de un Dios que es santo y justo. Toda la humanidad habría vivido muerto y separado de la majestuosa presencia de Dios. Habría estado siempre bajo la ira de Dios si Cristo no hubiese muerto en nuestro lugar. ¿No te parece importante entonces, querida iglesia, estudiar cada día más acerca de su muerte? ¿No te parece importante entonces predicar este gran sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo? Cristo no quedó en la cruz. El desamparo de parte del Padre se transformó en deleite nuevamente, sentándolo a la diestra y poniendo todo debajo de sus pies. Nuestro Señor ha resucitado. Nuestro Señor vive, mis hermanos.
Y es la mejor noticia que como iglesia y como cristianos podemos tener. Confía. Confía en el Señor en medio de tus problemas y en medio de tus dificultades, porque el Señor vive. Porque el Señor vive. Y porque un día vendrá por su iglesia. Aguanta un poco más. Resiste un poco más. Confía un poco más. El Señor vive y viene por nosotros. Oremos.